capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como que de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Cierre tus ojos, por favor. Señor, tú eres el dueño de las palabras. Nosotros pedimos que tu voz sea hablando en esta mañana. Rompe toda barreira, todo bloqueo, todo cautiverio de la mente, de los pensamientos y de los sentimientos. Y habla con nosotros como solamente tú puedes hablar. Visita este corazón, esta alma, y que de la misma manera que el texto que leemos podamos salir de aquí en esta mañana llenos de este Espíritu Santo. Por eso oramos en el nombre de Jesús, y quien cree diga amén. Tome asiento adorando y glorificando a Dios. Hermanos míos, el texto de Hechos de los Apóstoles es un texto muy conocido. Es un texto que marca el inicio de la iglesia cristiana. Al contrario que mucha gente tiene hablado en estos días, la iglesia cristiana no nació cuando Pedro recibió una autoridad de Jesús, no. La iglesia cristiana nació en Hechos capítulo 2, y ella no fue inaugurada por hombre ninguno. Ella fue inaugurada, se dice así, inaugurada por el Espíritu Santo, que descendió y los llenó y los capacitó para continuar haciendo la obra que Jesús había dicho para que ellos hicieran. Entonces, estamos hablando del inicio de la iglesia cristiana. El inicio que fue marcado por la falta muchas veces de manos de hombres para trabajar, pero sobró la acción del Espíritu Santo en el medio de ellos. A veces ellos no necesitaban pedir, porque el Espíritu Santo ya había tocado en el corazón de alguien para que ayudara en lo que necesitaba. Ellos no necesitaban pedir al gobierno. Ellos no necesitaban buscar ayuda terrenal. Ellos entendieron que todo lo suficiente venía del cielo, y por eso empezaron a buscar al Señor. Ponga atención en este inicio para que tú entiendas lo que vamos a hablar. Ellos estaban reunidos aquí en una fiesta de Pentecostés de 50 días, y ellos estaban perseverando unánimes. El texto bíblico es claro. Ellos estaban en un solo pensamiento, deseando una sola cosa. Y ellos estaban allí sedientos de una promesa que Jesucristo había hecho en Lucas capítulo 24, versículo 49, cuando dice que ellos deberían quedar en Jerusalén hasta que del alto iban a recibir este poder, esta capacitación para estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos habían creído en esta promesa y por eso estaban en el lugar de la promesa. Ellos habían creído en la palabra de Jesús y por eso estaban en el lugar donde Jesús habló que ellos deberían estar. Este lugar era un aposento alto, un lugar separado, donde ellos estaban allí clamando y buscando al Señor. Sabemos por la tradición extrabíblica que había más gente allí, pero marcharon. Pero la Biblia dice
que aproximadamente los 120 que estavam allí e permaneceram e perseveraram, não houve ninguno que não foi lleno del Espírito Santo quando Ele descendió sobre eles. Ponga atenção no nome de Jesus. Eles estavam no lugar correto, no lugar de la promessa, com o desejo, a motivação de buscar solamente a Deus. E eu te pergunto, ¿qué sucedió? De repente, eles não estavam esperando. De repente, eles não estavam aguardando. De repente, eles escutaram um estruendo como de um vento recio que soplava. E por isso eu quero falar esta manhã sobre este tema. Sopla outra vez, Senhor. Sopla outra vez. Quando miramos este episódio bíblico, quando miramos este passagem, não há dúvida nenhuma que o Espírito Santo é suficiente. Não há dúvida nenhuma que o Espírito Santo traz todo o que necessitamos. O Espírito Santo descendeu. O Espírito Santo não é um vento, não é uma força, Ele é uma persona, não é um sentimento também, Ele é uma persona, é a terceira persona da Trinidade e nós conhecemos isto. O Espírito Santo descendeu, los tocou, eles foram llenos e eles avivaram e alcançaram o mundo de su tempo. Eles cumpriram a obra que Jesus havia deixado a eles. Quando eu miro este texto, tenho em meu coração, hermano Carlos, o desejo de viver isto nestes dias. O diabo vai lutar de todas as maneiras para que tu não te enfoques nesta palavra e não seas renovado por ela. Não por el pastor que predica, sino por el Espírito que habla. Ponga atenção. Quando miramos isto e leemos, desejamos que em nossa vida também passe de la mesma maneira que passou em la vida de eles. Eu quero perguntar-te a ti que já conhece o Senhor, que já teve um encontro com o Senhor, ou que já tuviste quizás uma experiência com Deus, de oração, e Deus contestou, o bautismo com o Espírito Santo, ser tocado e ministrado por Deus. Eu te pergunto, há coisa melhor que a presença de Deus em nossa vida? Há coisa que pueda llenar nosso coração como o Espírito Santo descendeu aqui e se manifestou quando o Espírito Santo te visitou e te encontrou allá, quando tuviste as primeiras experiências. Há coisa melhor? Há algo que pueda llenar tu coração? Há roupa, há comida, há coche, há casa, há alguma coisa desta terra, amores e amores que tens por aí? Há coisa que pueda llenar tu coração mais que a presença de Deus quando se manifiesta? Sim ou não? Não. E isto é o que traz vida a um coração cristiano. Saber que Jesus habla e Jesus está com nós. Saber que Jesus, hermana Maria, não solamente nos dá uma direção, sino que Ele ha estado com nós em cada momento, em cada dia. Eu te pergunto, há luta que pueda quitar esta presença de um coração que deseja ella? Há prueba que pueda roubar este llenar de Deus de um coração que ama ao Senhor? Há escassez? Há dificuldade? Há crise emocional? Há depressão que pueda roubar a presença de Deus quando desejamos ela com todo nosso coração? Há algo melhor? Não. E eu te hago perguntas nesta manhã. ¿Por que deixamos esto para atrás? ¿Por que deixamos esto para ser solamente um recuerdo mais? ¿Por que ser tocado por Deus, ser renovado e ser lleno do Espírito Santo
es solamente, puedo decir memoria, una memoria de algo que pasó como la agua cuando estamos en la playa, que viene pero después vuelve. ¿Por qué dejamos salir si Él deseaba quedar? ¿Por qué cerramos la puerta cuando Él deseaba estar allá adentro con nosotros? ¿Por qué miramos y nos enfocamos más con las pruebas de lo que con aquel que estaba con nosotros y no nos dejó en ninguna de ellas? Hoy yo me paro delante de ti y quiero que tú entiendas bien y recuérdese del momento que el Espíritu Santo llenó tu corazón de alegría. ¿Hubo alegría mayor que esta? ¿Sí o no? Cuando el Espíritu Santo te bautizó con su fuego, hubo placer más fuerte que este de ser bautizado y lleno. ¿Ya sentiste algo parecido? No. ¿Por qué dejamos para atrás? ¿Por qué nos acostumbramos con un evangelio que es tan vivo? ¿Por qué nos acostumbramos con un espíritu que se mueve en el medio nuestro? La prueba de eso es que hay gente que es tocada en el culto y hay gente que queda mirando. La prueba de eso es que hay gente que está teniendo un encuentro con el Señor y hay gente que está buscando un reencuentro, encontrarse otra vez, porque se perdió en el medio del camino. El Espíritu Santo ha cambiado, hermanos. La presencia de Dios dejó de existir. ¿Por qué nos acostumbramos a vivir sin ella? En tu corazón hay un vacío que solamente la presencia de Dios puede llenar. En tu corazón hay un espacio vacío que se manifiesta principalmente cuando tú te acuestas por la noche y ahí quizás enfrentas soledad, malos pensamientos, y ella desea llenar este vacío que se revela ahí. El Espíritu Santo descendió y cambió la historia de ellos. ¿Por qué no tenemos este corazón también para ser cambiado? Tú ya sabes todo. Yo no sé todo. ¿Ya tuviste todas las experiencias con Dios que podrías tener? ¿Ya encontraste los tesoros ricos del Espíritu Santo, únicos? ¿Ya tienes todo lo que necesitas en Dios? No. La verdad es que no tenemos. La verdad es que muchas veces dejamos palabras que personas hablaron robar palabras que Dios habló. ¿No es así? Esta palabra es más reflexiva y quiero que tú entiendas esto. El mover de Dios muchas veces se hizo un recuerdo en nuestra vida de lo que Él ya sopló sobre nosotros, porque dejamos palabras de gente que ni tiene temor de Dios robar las palabras del propio Dios a respecto nuestro. Yo te pregunto, ¿hay alguien que te conoce como Dios? ¿Hay alguien que te ama como Dios? ¿Hay alguien que puede guardarte o librarte como Dios puede hacerlo? No. ¿Y por qué cambiamos las palabras de Él por palabras de gente que no tiene nada que ver con nosotros y mucho menos con Él? ¿Por qué dejamos el orgullo robar el deseo que tenemos de sentir, y no solamente de sentir, sino de vivir en la presencia, en esta atmósfera de gracia y presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué nos acostumbramos como cristianos a sentarnos en la iglesia y esperarmos que algo pase? Que, no, el hermano va a hacer una coreografía para que Dios venga. No va a ser. Y mismo que haga más bien hecha, y no va a ser yo, que yo no sé bailar. Por más que haga bien, el Espíritu Santo no es obligado a venir por esto. Por más que la canción sea hermosa
e a melodia seja agradável, Ele não é obrigado a venir, pero Ele viene quando um adorador empieza a adorar o nome dEle. Eu te pergunto, quando tu estavas em tu início, e tu viste as experiências, muitas coisas se levantaram, como se levantaram contra os hermanos. A perseguição à igreja primitiva foi muito dura, muito maior que o que enfrentamos hoje. Pero eles conheciam a Jesus. Eles sabiam que o que Jesus falou era algo muito importante que iba a cambiar a história de eles. Prueba de isso que nós temos um Pedro que antes de Pentecostés havia negado. Temos um Tomás que antes de Pentecostés não havia creído. Temos discípulos que antes del Pentecostés haviam huido, pero después del Pentecostés Pedro se levanta e predica e manifiesta sua fé. Después del Pentecostés, Tomás não passa mais a não crer, crê muito mais e muito mais de lo que antes. Vemos discípulos que huyeron, agora quedaram, porque o Pentecostés marcou, porque a presença de Deus se manifestou. ¿Sabe o que está faltando para nós? Não é uma boa estrutura, não são coisas naturais. O que está faltando para nós é esta experiência. Eu sou pastor e sou cristiano há 13 anos. Eu sou obreiro há 12 anos. Eu he servido ao Senhor desde muito temprano. Deus me encontrou. Eu estava perdido. E todas as vezes que eu miro hacia atrás e miro as coisas que Deus ha hecho, não há como não dizer graças, Senhor. Não dizer, Senhor, não deixe que os anos de evangelho quiten a única coisa que me sostuvo, que foi tu presença. Os homens podem deixar-te, a gente pode olvidar-se de ti, pero se o Espírito Santo está contigo, tu permanecerás. Porque Ele não é uma parte, Ele é todo. Sempre orei e disse, Senhor, ou tu me llenas ou tu me llevas, porque andar vazio não puedo. E minha sogra dizia, tu és louco, Marcelo, orando desta maneira? Eu sou louco de não quedar lejos da presença de Deus. Este deve ser o desejo de nosso coração, ser lleno do Espírito Santo. Quizás nesta manhã pueda ser o dia que o Espírito Santo vai soplar outra vez. Esta deveria ser nossa oração quando chegamos aqui nesta manhã. Sopla outra vez, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não nos deixes vazios. Sopla outra vez, Senhor. Puedes quitar-me todo, pero sopla outra vez. Puedes trabalhar como quieras, tocar aonde quieras, pero Senhor, sopla outra vez em minha vida. Glória a Deus. Esto não pode ser um recuerdo de águas que já passaram. Esto não pode ser uma memória de algo que está aí de anos que já passou. Esto não pode ser uma experiência que escutaste de alguém. Isso tem que ser personal. Tem que ser vivo e tem que ser presente. Um sentimento e um desejo deve estar em nosso coração. Senhor, não quero prata nem ouro. Eu quero que tu soples outra vez. Senhor, eu não quero nada. Eu quero tu presença. E tu presença em minha vida já bastará todas as coisas. Eu te vou falar algumas cositas nestes minutos. Não quero ser largo. Que passou quando o Espírito Santo soplou sobre eles? Eles
fueron, primera cosa, llenos. Y toda, no solamente ellos, sino que toda la casa, dice los versículos que leemos, fueron también llenos. Preguntas: pastor, ¿cuándo mi hogar va a ser restaurado? Cuando tú y tu familia sean llenos del Espíritu Santo. Porque llenos ustedes, el lugar también será lleno de la gloria de Dios. Pastor, ¿cuándo la iglesia va a ser llena de tu Espíritu? Cuando tú y yo tengamos un mismo sentimiento. Sopla otra vez. Aleluya, gloria a Dios. Pastor, ¿cuándo las puertas van a abrir en mi vida? Cuando tú y yo entendamos que nuestra prioridad no son las puertas, sino que el dueño de las puertas, aquel que abre las puertas. No corremos atrás de Dios por las bendiciones, no. Corremos atrás de Dios, buscamos a Dios. Bendiciones Él tiene, pero queremos Él. De lo que serviría tener todas las cosas de mi Padre y perder mi Padre? ¿Tú crees que Él quiere solamente darme una buena vida? ¿O Él quiere prepararte para la verdadera vida? Pastor, ellos fueron llenos y el fuego estaba en ellos. Fueron vistas por ellos lenguas repartidas como que de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Yo te pregunto, ¿tú amas al Señor más hoy de lo que amabas en el inicio? ¿Tú amas al Señor más de lo que amabas cuando empezaste en la fe? Si no, tiene un problema ahí. Otra pregunta: ¿tú te arrepientes más de lo que te arrependías en el inicio? Tú tienes esta conciencia que una vez que tú caes, tú tienes que arrepentirse, confesar este pecado y dejar, pero tener un sentimiento de que no puedo volver al pecado, porque el pecado me aparta de Dios, me roba del cielo, y Dios y el cielo es todo lo que necesito. ¿Tienes esta conciencia? Que una vez que empezaste, tú deberías estar mejor hoy y no peor. Yo tengo un deseo en mi corazón como pastor. Yo no quiero ser pastor de una gran iglesia o de multitudes de gentes. Pero yo oro y digo: Señor, haznos un pueblo que te ame. Señor, haznos un pueblo que te adore de verdad. Señor, haz de nosotros un pueblo que viva para ti verdaderamente. No en tonterías, no en discusiones, no en chismes, como muchos de las iglesias nosotros sabemos que están llenas de estas cosas. Señor, levanta en este lugar un pueblo que sea verdaderamente tuyo. Y ahí yo pregunto para mí y para ti: ¿somos verdaderamente del Señor? ¿O somos de la placa de la iglesia? ¿O somos de los pastores? ¿O somos porque tenemos amigos en la iglesia? ¿Somos de Dios o somos de las personas? ¿Somos de Dios o somos de lo que nos gusta? ¿Somos de Dios o somos de lo que nos parece ser mejor para nosotros? Porque o somos de Dios o no somos. O somos de Él y luchamos para vivir para Él, y luchamos para estar en la presencia de Él y ser lleno de este soplar, o nos acostumbramos y estamos sentados como un niño que espera la comida de su papá y de su mamá. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Será que en esta mañana el Espíritu Santo puede tener libertad de soplar otra vez? ¿O Él va a tener problemas? Porque cuando Él sopla, las lenguas que aparecieron fueron lenguas de fuego.
Quando Ele sopra, Ele cambia nossa maneira de falar. Glória a Deus. Aleluia. Ele cambia nossa maneira de viver. Ele cambia nossa postura ante todas as coisas que temos. Te chocas com algo, não vas falar uma palavrota, porque estás lleno do Espírito Santo. Vas dizer aleluia. Hermano, eu tive uma experiência estes dias. Estava com um unheiro e a irmã Alma me estava ajudando. E a unha estava muito para dentro. E allá em casa temos uma calefaçãozinha estas de azeite, de hierro esta. E o cochecito de Zayn estava arriba, eu com Zayn nos braços, o cochecito arriba. Quando levantei o cochecito, a calefação caiu. Aonde, irmão? No dedo. Eu quedei uns 15 minutos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pero é isso que passa quando nós somos llenos do Espírito Santo. Nuestras palavras são diferentes. De tu boca não sale palavra de muerte, ni de maldição, ni de chisme, ni de mentira. De tu boquita linda que Jesus te deu. Ele não la hizo para que tu maldiciera a gente, para que tu sembrara contienda. Não, 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 não. Ele hizo esta boca para que tu liberasse bendições através de ella. Bendicir tu hogar. E aí quando tu marido te contraria, o diabo toma conta de tu boca? Ou é Deus que governa tu vida? Quando somos llenos do Espírito Santo, Ele cambia nossos desejos. Eu sei que vou estar em um lugar para buscar a Deus. Eu não vou poner outras prioridades quando tenho Ele como prioridade. Eu vou buscá-lo. Eu tenho um propósito. Sopla outra vez. Glória a Deus. Aleluia. Eles foram llenos, as línguas apareceram. E foram todos llenos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito les dava que hablassem. É o Espírito que tem que dar-te as coisas. É o Espírito que tem que inspirar-te a ser. É o Espírito que tem que guiar-te neste caminho. Pablo dijo a los hermanos gauleses de Francia, los Gálatas, ele dijo: se vosotros estáis em Cristo, não vão a satisfazer as obras da carne, pero se sois guiados por el Espírito, andad também en el Espírito. Se o Espírito Santo vive aí, Ele te vai dar todo o que tu tienes que fazer. Ele te vai dirigir, Ele te vai guiar. Tu vas a estar no meio de decisões importantes, pequenas ou grandes, e vai orar e vai dizer: Senhor, que tu queres que eu haga? Quando a gente te ofenda, vas a dizer: Senhor, que queres que eu haga? E eu tenho certeza que Deus não vai dizer para que tu envie uma maldição ou pida para que Ele lleve a persona. Vas a dizer: Senhor, bendiga, porque tu palavra diz que devemos bendecir aqueles que nos maldicem. Ou quando tu és humilhado por alguém, vas a dizer: Senhor, que queres que eu haga? Ou quando alguém te habla uma palavra que não te gusta, vas a dizer: Senhor, lo que há em mi coração é perdão, porque se a falta de perdão entra em mi coração, não puedo ser lleno del Espírito Santo, não puedo receber este soplar. Lo que Deus está falando com nós en esta manhã é: arregle lo que necessita ser arreglado, ponga em ordem lo que necessita ser puesto en el lugar, pero não vivas mais vazio. Se tiene que confessar, confieses. Se tienes que buscar ajuda, la busques. Pero tenga coragem de mirar al cielo com a consciência tranquila e dizer: Senhor, sopla outra vez. Eu quero orar contigo nesta manhã. Póngate de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero que tu cierres sus ojos, por favor. Nosotros vamos a orar. E agora não vas mirar a nadie, vas mirar para ti mesmo, para tu vida, para tu coração, as decisões que tienes que tomar. E eu vou mirar para mim as decisões que tenho que tomar. Nosotros vamos orar juntos e vamos dizer: Senhor, sopla outra vez. Tenha coragem de reconhecer o que has falhado.